¿Cómo podemos entender una fotometría? ¿Cómo podemos visualizar que este documento es el que nos va a permitir elegir una buena luminaria o una luminaria acorde al proyecto que estamos haciendo? Entonces, para poder entender una fotometría vamos a situarnos, por ejemplo, en un lugar hipotético donde tengo un poste, tengo un brazo, una luminaria. Todo lo que alumbra esta luminaria se puede inscribir o circunscribir en una esfera, donde el centro de esa esfera es el centro del bloque óptico de la luminaria, es decir, donde se genera la luz. Si ustedes se dan cuenta, ese centro que yo veo acá se proyecta en la calzada como el centro de la esfera. Por lo tanto, todo lo que va a iluminar esta luminaria se va a quedar inscrito dentro de esta esfera. La primera cosa para poder entender una fotometría es que todos los test fotométricos de laboratorio se hacen con un flujo lumínico de 1000 lúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las lámparas LED de descarga se desbastan para 1000 lúmenes. Por ejemplo, una lámpara de sodio de alta presión de 70 watts tiene un flujo de 6600 lúmenes. Cuando me llegue esa luminaria al laboratorio, lo que yo debo hacer es sacar esa lámpara de 70 watts y 6600 lúmenes y colocar una lámpara que se llama patrón. Y esa lámpara patrón posee un flujo solo de 1000 lúmenes. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué se hace esto en fotometría? Para que yo pueda comparar en igualdad de condiciones y pueda ver los test fotométricos y comparar en las mismas condiciones las luminarias. De estos documentos fotométricos, cuando yo realizo el ensayo en laboratorio, voy a obtener las tablas de intensidades. Estas tablas de intensidades se generan por medio de este esquema que ustedes ven a continuación. Si se dan cuenta, la esfera que yo había tomado como lugar donde toda esta luminaria expulsa la luz, yo voy a pensar que esta esfera es como una naranja. Y esta naranja es cortada por un cuchillo que es, este es el filo del cuchillo, todo este plano que ustedes ven acá. Y si se dan cuenta, estoy cortando esta naranja y puedo ver que se genera una semicircunferencia. Esa semicircunferencia es lo que yo estoy cortando. Entonces, ¿cómo voy a cortar esta naranja? Existe un sistema que es el sistema C-gamma, que es un sistema, es una convención para un sistema estándar, para poder definir cómo yo voy a hacer los cortes a esta naranja, cuáles son los planos que yo voy a considerar. Si se dan cuenta, aquí está puesta la luminaria y yo tengo planos que denomino C en 0 grados, C 180 y C 270. Pero yo produzco este corte de acuerdo a esta convención, tal como lo veo en la siguiente imagen. Estoy mirando una vista superior donde veo la luminaria, que es este rectángulo azul, y todos los cortes que yo haga a esta naranja, a esta esfera, de forma paralela a la que se llama plano 0 180. Si yo corto perpendicular, se llama plano 90 270. ¿Cuántos cortes puedo hacer? En realidad los cortes que quiera. Puedo cortar, por ejemplo, 20 200, 70 250, 1 181. Puedo cortar cuantas veces quiera. Los más representativos son, sin embargo, 0 180 y 90 270. Esto es, vuelvo a insistir, en vista superior. Después de construir las tablas de intensidades, nos vamos a pasar a lo que es el diagrama polar de intensidad luminosa, que es toda esa serie de puntitos para poder graficar. Por ejemplo, acá yo tengo una luminaria para alumbrado de calles y está en el plano 0,180, es decir, yo vería la luminaria tal como ustedes la ven en esa posición, es decir, de forma lateral. Y lo que veo que ese punto donde está la luminaria es este punto de acá.
veo las intensidades, ¿cierto?, de forma de anillos y veo los ángulos. Después de tomar las tablas de intensidades, yo construyo ya toda esta figura uniendo todos esos puntos. Y donde puedo ver que en realidad en cero no tengo la máxima intensidad para esta luminaria. Tengo solamente 250 candelas. La máxima intensidad la empiezo a buscar y veo que se encuentra en este punto. Acá estoy hablando del anillo que lleva 300. El primer cuadrado es 10, 20. Estoy hablando aproximadamente de 330 candelas cada 1000 lúmenes. Existe una relación directa entre intensidad y después nivel de iluminación. En la medida que yo tenga una mayor intensidad luminosa, voy a también tener un mayor nivel de iluminación. ¿Ok? Bueno, si se dan cuenta, acá está la máxima intensidad y no está en cero, sino está en el ángulo prácticamente 65. Esta es la forma de interpretar. Hacia el otro lado, lo que es el plano 180, veo que es exactamente igual, por lo tanto hay una simetría en este sentido. ¿Qué pasa en el otro sentido? ¿Qué pasa cuando hago un corte transversal, es decir, perpendicular? Yo voy a ver la luminaria puesta tal como se ve acá. Voy a ver que existe la luminaria puesta en ese punto, la veo de forma lateral y la luminaria en este caso estaría acá. Si se dan cuenta, toda esa curva roja es la forma en que está iluminando, que es muy similar a la que aparece en este esquema. Entonces puedo ver que tampoco en este plano, en el ángulo cero, perdón, no tengo la máxima intensidad luminosa, tengo solo 250 candelas. La mayor intensidad luminosa se encuentra prácticamente en el ángulo de 20 grados con un valor de 310 candelas cada 1000 lúmenes. Esta es la forma correcta. Esta fotometría me está diciendo que voy a entregar gran parte del flujo hacia adelante, pero también una parte del flujo hacia atrás. Eso me permite que luminarias como la que se encuentra en este esquema, que están instaladas sobre un brazo, sobre un gancho, puedan iluminar a la parte posterior. Por ejemplo, en este diagrama de intensidad luminosa puedo ver de que existe una curva verde y una curva roja y que básicamente ambas curvas son iguales. Y es entendible porque ese tipo de fotometría es la que me entrega las muy conocidas campanas industriales, que en el fondo lo que hacen es iluminar de forma circular. Ese es el efecto que hace sobre una superficie donde es iluminada, solamente de manera circular. Acá puedo ver, por ejemplo, otra fotometría en la cual la curva verde al plano 0180 y la roja al 90 o 70, donde puedo ver que es una luminaria LED que corresponde a una iluminación básicamente para lo que son industrias, galpones industriales. Puedo también ver en este gráfico, en la curva roja, lo que es el plano 0180 y en la verde el 90 o 70. Hay que decir también una observación frente a esto. No existe en las fotometrías una convención respecto a qué color corresponde a qué plano. Es decir, ustedes van a poder encontrar una fotometría con un color verde, a lo mejor en el plano 0180, o como en este caso, lo que es una curva roja en el plano 0180. Y pueden encontrar rojo en el plano 90 o 70, o pueden encontrar una fotometría con una doble línea o una línea segmentada. No hay una convención. Lo importante, eso sí, es que en el test fotométrico que ustedes analicen les diga abajo a qué plano corresponde cada uno de sus colores o tipos de línea que están viendo. En este tipo de fotometría ustedes van a ver que, si se fijan, en el plano 0180 yo tengo una fotometría que es no muy amplia. O sea, son básicamente las utilizadas para proyectores de área. Y eso implica iluminación de fachadas, por ejemplo, ya sea decorativa, iluminación de puente y todo lo que signifique más que nada iluminación decorativa. Esto puede ser, en el caso de la fotometría, algo tan crítico que, para entenderlo bien, hay que entender que también puede variar de luminaria en luminaria. Acordémonos que el test fotométrico no se hace en relación a potencia ni a flujo, se hace con un flujo lumínico de 1000 lúmenes, es decir, están todas siendo comparadas
en igualdad de condiciones. Y frente a esto yo ya puedo comparar. En la medida que yo tenga mayor intensidad, mis niveles de iluminación van a ser mayores. Por ejemplo, la luminaria LED de 48 LED tiene mayores intensidades, sobre todo muy abiertas. También en el sector inmediatamente abajo tengo una intensidad que es mayor a la luminaria de 70 watts y muy superior a la luminaria fluorescente. Aquí están las mismas luminarias, pero ahora analizando el otro plano, el plano 90 o 70. Entonces puedo ver una significativa diferencia entre la luminaria LED en términos de intensidad frente a lo de sodio a alta presión. Y el fluorescente también. Bueno, vamos a pasar al diagrama cartesiano de intensidad luminosa. ¿En qué se diferencia al diagrama polar? A ver, la información es exactamente la misma, pero mostrada de una manera distinta. Si ustedes se dan cuenta, las luminarias en el diagrama polar las situamos en este punto, ahora la luminaria la colocamos en este punto. Acá las intensidades luminosas crecían de forma de anillos alrededor del punto, acá las intensidades luminosas están en el eje de la Y, es decir, van aumentando las intensidades. Y si aquí los ángulos yo los mostraba de forma radial, acá los ángulos son mostrados a través del eje de coordenadas en X. La información contenida en estas dos fotometrías es exactamente la misma, solo mostrada de una manera diferente. ¿Cuál es mejor? No hay una que sea mejor que otra. En lo particular creo que depende de cada uno cómo se sienta más cómodo en interpretar una fotometría. Para mí el diagrama polar es bastante más cercano porque tiene relación con la instalación de la luminaria y es muy similar porque estoy viendo que la luz está yendo hacia abajo. El diagrama Isolux no es otra cosa que el gráfico Isolux puesto a piso. Entonces, si se pueden dar cuenta, esta es la forma que alumbra la luminaria y esto es lo que yo estoy colocando a piso. Sin embargo, más allá de la forma, que acá donde lo que yo veo es una vista superior, más allá de que pueda ver la forma que tiene la distribución fotométrica, el gráfico Isolux y su verdadero funcionamiento es que me permite determinar cuál es el nivel de iluminancia real en un punto de acuerdo al gráfico.